Listo, aquí vamos a mostrar cómo se hace el proceso de preprensa o preparación del archivo para pasar ya al quemado de planchas. Vamos entonces a abrir el archivo. Entonces, ¿qué pasa? Que un archivo tal cual como llega o como se diseña tiene unas características muy distintas a lo que realmente se debe especificar en una máquina para que cumpla ciertos parámetros y se pueda imprimir en la calidad adecuada, ¿cierto? Como es el registro, como son las barras de color y cómo son las separaciones y los espacios que debe tener y la posición en la plancha. Si todo esto no se hace adecuadamente, el trabajo cuando se va a imprimir, el operario le queda imposible poder imprimir correctamente cada color en la densidad que es, en la posición que es en el papel, y entonces el trabajo no va a quedar para nada bien. Lo primero que está haciendo es como definirle un tamaño, encapsulando todo el trabajo, ¿cierto? Para que tenga un tamaño definido y poder ya trabajar con él tranquilos, porque como vieron habían unas imágenes por fuera y unas cosas que sobran que realmente no se tienen en cuenta en el diseño. Uno diseña mucho más libre y esas cosas no importan por fuera, pero a la hora de imprimir sí importan los espacios. Ahí estamos viendo las separaciones. Carlos nos muestra, esa es la separación del cian, nos va a mostrar la separación del magenta, vamos a ver la separación del amarillo y finalmente la del negro. Ahorita vamos a ver cómo llega cada plancha de estas ya en la lámina metálica para ya procesar la impresión. Entonces vamos a definir el tamaño de plancha. Vamos a hacerlo directamente sobre este archivo. Este es el archivo que tenemos, pues digamos el que envió el cliente o el que nosotros hicimos. Se hace un archivo PDF del tamaño final que va a quedar la impresión con más la sangría. La sangría es lo que se deja de diseño, aparte del diseño final. Tiene como un poquitico de espacio más, que es el que se debe dejar en los bordes para que ese desperfecto milimétrico que tiene el refile y otros procesos no se queden viendo márgenes blancas en los bordes de la impresión. Entonces ya se definió el tamaño final más la sangría, que generalmente nosotros la manejamos de 1,5 milímetros a cada lado, para un total de 3 milímetros en total, que se le incrementa el tamaño de ancho y de largo, ¿cierto? Ahí estamos exportando el PDF y con este archivo ya se procede. Ahí podemos ver en la lineecita, si aumentas un poco, la lineecita verde que se veía, que delimitaba el tamaño final y el sangrado. Carlos, amplía un poquito por favor para que miremos. Listo. Ahí está revisando de nuevo, verificando bien que las separaciones queden bien, porque se tiene que tener mucho cuidado de que, por ejemplo, los textos no queden todos en todos los colores, para que no queden sobresaturados y generen repises en la impresión, ¿cierto? Entonces, como una pequeña última revisadita y procedemos a montar. Bueno, en este momento vamos a definir entonces el tamaño de la plancha. El tamaño de la plancha siempre es más grande que el tamaño del papel, ¿cierto? En este caso, para esta máquina, el tamaño de la plancha es de 52 centímetros por 40 centímetros. Listo, ahí definimos el tamaño de la plancha. Vamos a traer el archivo que ya preparamos previamente para el montaje. Vamos a colocar, este es. Listo. El tamaño de papel que tenemos es de 45 por 30 y ahí nos van a caber dos volantes de estos. Entonces vamos a hacer un montaje doble. Ahí le damos la ubicación que debe tener en la plancha. La ubicación que debe tener en la plancha, o como se le dice un poco más técnicamente, es la pinza. La pinza que necesita la distancia desde el borde de la plancha hasta donde comienza la impresión, que es una distancia de 3,5 centímetros, para que la máquina en la posición y técnicamente lo que necesita es arrancar a imprimir desde el borde de la plancha hasta 3,5, para que no imprima, para que no se coma la impresión ni quede demasiado abajo y tampoco se la coma abajo, sino que quede completamente bien en la posición del papel que se va a imprimir. Continuamos a colocar las guías y la barra de color, que es con lo que se da la correcta posición de cada color y con lo que se controla el color, la densidad de cada color, para que queden los colores reales como realmente se deben de ver. Entonces ahí arriba lo que podemos ver
es la barra de color, que muestra cada color de la separación que vamos a ver ahorita en las planchas y que estuvimos viendo ahorita. Muestra como cada color en varias densidades para que el operario pueda monitorear que la densidad sea la correcta. Carlos, muéstranos un momentico la barra de color bien de cerquita para que ellas puedan ver. Ahí se ve el cian en varias densidades, el magenta en varias densidades, luego la combinación de varios, la combinación de todos los colores al 100 en muchos porcentajes, y con esto se puede monitorear para que la impresión quede real, para que quede como debe ser. Si un trabajo no tiene la barra de color, es muchísimo más complicado para el operario porque le toca graduar a ojo, ¿cierto? A una percepción, a experiencia, y es mucho más complicado. Ahí es lo que marca las planchas. Bueno, en este momento, como pueden ver, tenemos aquí las planchas, entonces ya que tenemos por impresión. Tenemos las 4 planchas de la separación de colores que se hizo previamente en la parte de diseño, como pudimos ver. Tenemos la plancha del negro, que es la única que nos falta por imprimir, la plancha del cian, la plancha del magenta y la plancha del amarillo, ¿cierto? Estas 3 planchas hasta este momento nos han dado este resultado de impresión, y ahorita, como vamos a ver, ya vamos a montar el negro para terminar la impresión, ¿cierto? Este trabajo está impreso en un tamaño de 45 por 30, que es un formato que todavía es un poco más pequeño que el máximo que puede dar la máquina, pero es un formato considerablemente grande. El trabajo se va a imprimir por ambos lados, a todo color, y está impreso en un papel de propalcote de 150 gramos, que es un papel que se utiliza mucho para volantes, un poquito más grueso de lo convencional, pero es un muy buen papel para trabajar volantes y tiene muy buena calidad de impresión. Bueno, antes de imprimir, primero se debe hacer un proceso con el papel, que es organizarlo, cortarlo al tamaño del formato de la máquina. Dependiendo de la máquina se pueden imprimir en ciertos formatos. En este caso, la máquina que tenemos y en que vamos a imprimir es una máquina de 50 por 35. La máquina, los papeles cuando se procesan en fábrica, en molino o llegan importados, llegan en bobina, ¿cierto? Llegan en un tamaño, embobinados, muy grandes, y son convertidos a este tamaño pliego. Por una máquina especial, que es un proceso ajeno ya como tal a la imprenta, encargada de la impresión. Después de que le llegan a uno estos papeles así, consigue uno estos papeles se tienen que cortar al formato de la máquina que uno dispone, ¿cierto? Habiendo incluso máquinas que imprimen este tamaño completo. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña simulación, obviamente no es una cantidad significativa de papel que se va a imprimir, y mírame por acá para que mires cómo es el proceso. Por ejemplo, este pliego tiene un tamaño de 70%, entonces lo debemos de cortar a tamaño cuarto, que es el tamaño en que vamos a imprimir los volantes, ¿cierto? Y lo debemos de cortar a 50, y acá, si quieres, ves la medida. Aquí se ve exactamente donde marca uno la medida. Cerramos el pisador, ¿cierto? Y bajamos la cuchilla. Entonces cortamos el primer corte a 50, ¿cierto? Entonces la medida que teníamos de 1 metro, ya estamos a 50. Y hacemos el segundo corte, ¿cierto?
Este es el tamaño en el que vamos a imprimir los volantes. Esto es un sobrante. Ya como podemos ver aquí, de lo que tenemos pues adelantado, este es el mismo tamaño en que se están imprimiendo los volantes. Bueno, en este punto lo que vamos a hacer es hacer el refile final del trabajo para que ya no tengamos en una hoja grande dos volantes, sino que ya tengamos dos volantes individuales en cada uno aparte. Entonces empezamos a hacer el corte, por eso se colocan previamente en el diseño, como vimos ahorita, se colocan las líneas guías para que sepamos por dónde hay que cortar, para que sepamos y que queden en el tamaño real. No me da cabello doble carta, lo botaba local doble carta, ya no. Para eso es que en el diseño se le hacen los sangrados, para que si hay un pequeño margen de error en este corte, no queden franjas blancas. Y listo, ya tenemos el trabajo individualizado y finalizado.